Bienvenidas, bienvenidos a Emociones al Natural, el podcast en el que exploraremos el fascinante universo emocional aprendiendo a manejarlo de manera saludable. Aquí encontrarás un espacio para el autoconocimiento repleto de historias inspiradoras. Quédate, empezamos. Quiero nombrar y agradecer a todas vosotras y vosotros que escucháis y apoyáis Emociones al Natural desde diferentes partes del mundo. Gracias España, gracias México, Estados Unidos, gracias Turquía e India, gracias Argentina, Chile, Honduras y Colombia. Gracias de corazón. Empezamos con el aburrimiento. Para empezar con el aburrimiento necesito compartirte que no me he aburrido nada preparando este episodio de Emociones al Natural. Hay poco escrito sobre el aburrimiento y yo me doy cuenta que lo tenía poco mirado y además poco valorado. Mirarlo, observarlo no me cuesta rechazo, pero sí una pequeña incomodidad. Me ha costado más de lo habitual preparar este episodio. Creo que me quedé un poco instalada en la pereza, pero aquí está y te lo comparto, como siempre, abriendo mi corazón y mostrándote sobre el aburrimiento mi propia experiencia y estudios sobre él. Al indagar un poco en el significado y la etimología de la palabra aburrimiento, me he encontrado con estas dos que quiero compartirte. 1. El origen de la palabra aburrimiento viene del latín, siendo ab el prefijo que significa sin y horrere, horror. Resulta que palabras como aburrir, aborrecer y horripilante presentan el mismo origen etimológico, siendo aburrir, aburrirse, aburrido, aquello que no pone los pelos de punta. El aburrimiento es la semilla de la creatividad. Nos ayuda a encontrar la iniciativa para buscar nuevas metas, pensar en experiencias alternativas o en otro tipo de actividades que aporten un mayor significado a nuestra vida. Qué aburrido era aburrirse cuando éramos pequeños. Además, no teníamos a unos padres salvadores del aburrimiento. Recuerdo que cuando yo le decía a mi padre, papá, me aburro, él siempre respondía a alguna de estas dos frases chistosas, según le venía. O bien me respondía, pues cómprate un burro. O me decía, me aburro, pipi caballito. Cualquiera de las dos respuestas en esos momentos me sentaba fatal, pues recuerdo la sensación de aburrimiento acompañada de una sensación de hartazgo como de mí misma, a la par que de desidia. Yo quería que me salvaran de mi aburrimiento y de mi falta de saber qué hacer o qué no hacer. Ahora reflexionando sobre esto, me doy cuenta que el aburrimiento en cierto modo viene dado por no decidir. Lo que sea en cada momento que tengas que decidir. Me aburro de seguir estando en la misma situación que siempre, pero no soy capaz de tomar decisiones para salir de ella, bien por miedo o por falta de recursos o por otros motivos. Reconozco, como hemos dicho anteriormente, que gracias a esos momentos de aburrimiento, de no saber qué hacer, cómo entretenerme o pasar el tiempo, y gracias a que ningún adulto me salvó de esa sensación, se me ocurrían un montón de cosas, hasta guiones de cine recuerdo que tenía escritos de pequeña. Mi actividad creativa se activó ahí. Por ejemplo, cuando íbamos a casa de amigos, al principio los niños no sabíamos a qué jugar y nos pasábamos largo tiempo aburridos. Y cuando ya encontrábamos y decidíamos jugar a algo que nos estaba resultando divertido, al poco tiempo tocaba irse. La función del aburrimiento, entonces, es activadora del cambio y la creatividad.
Si te mantienes mucho tiempo en el aburrimiento, ya podríamos hablar de otras emociones primas hermanas de este, como la pereza, la desidia, la desilusión, la tristeza, el desdén o el hartazgo. Ahora, en esta época, tememos aburrirnos y nos encontramos continuamente amenazados por el aburrimiento. La facilidad para aburrirse y la incapacidad para soportar el aburrimiento hacen que se busque compulsivamente excitaciones. Aburrimiento deriva del latín aborrere, que significa tener aversión a algo. Aburrir era apesadumbrar mucho, hacerse despechar y desasosegar a uno, de suerte que no solo lo entristezca, sino que casi llegue a aborrecerse. El aburrido era el descontento de sí mismo, el despechado y medio desesperado. Nos resulta pesado y cargante todo lo aburrido. Para el aburrido, hacer cualquier cosa resulta a veces abrumador. De ahí su relación con la pereza. Hay una historia sobre el aburrimiento, porque no siempre se han aburrido los seres humanos con la misma intensidad. Hay un peculiar tipo de aburrimiento que atravesó la Edad Media europea cuando, como una torpe siesta, como una calima estival, se llamó acidia y debió de ser frecuente entre los monjes que vivían en los alrededores de Alejandría. El término deriva del griego acidia, embotamiento, estado de no importarle a uno nada. Hay dos clases de acidia. Bueno, hay tres clases, pero quiero exponerte dos de ellas. La primera es una cierta amargura que no puede contentarse con nada alegre o sano. Odia el trato humano y es lo que el apóstol llama a la tristeza del mundo que lleva a la muerte. Inclina a la desesperación, a la sospecha y conduce a sus víctimas al suicidio cuando están oprimidas por una pena que es irracional. Semejante tristeza deriva a veces de una impaciencia previa, a veces el hecho de que algún deseo ha sido frustrado y a veces de la abundancia de humores melancólicos, en cuyo caso atañe al médico más que al cura prescribir el remedio. La segunda clase es un torpor indolente que tiende al sueño y a todas las comodidades del cuerpo. Odia el trabajo, huye de cualquier cosa costosa y se deleita de la ociosidad. Y aquí es cuando aparece la pereza. El aburrimiento es la emoción de no sentir ninguna emoción. El aburrimiento puro es el sentimiento que no es ningún sentimiento, sino la posibilidad de todos los sentimientos. Es indiferencia, falta de interés, carencia de estímulos. Tipos distintos de aburrimiento. Los humanos, por ejemplo, se aburren por falta de estímulos. Unos famosos experimentos llevados a cabo demostraron que la reducción de estímulos producía no solo aburrimiento, sino inquietud, irritabilidad y una verdadera hambre de estímulos. Entre los desencadenantes del aburrimiento se menciona siempre la monotonía, la repetición, la rutina, la habituación. Séneca lo describió en un espléndido y gimoteante texto, que dice así: ¿Hasta cuándo las mismas cosas? Me despertaré, me dormiré, tendré apetito, me hartaré, tendré frío, tendré calor. Ninguna cosa tiene fin, sino que todas las cosas se ligan en círculo. Huyen, se persiguen. La noche empuja al día, el día a la noche. El estío fina en el otoño, al otoño le acucia la primavera. Así que toda cosa pasa para no volver.
No hago nada nuevo, no veo nada nuevo. En fin de cuentas, esto da náuseas. Muchos son los que piensan que no es haceda la vida, sino superflua. Cuando el mundo deja de ser interesante, el animal se duerme. El ser humano no, y entonces es cuando se aburre. Para evitarlo busca situaciones, diversiones. Los humanos se aburren porque carecen de impulsos y proyectos. En efecto, la monotonía no explica todos los aburrimientos. Hay un tedio endógeno que tiene diferentes orígenes: cansancio, miedo, decepción, sentimiento de indefensión o de incapacidad, depresión orgánica, tristeza, etc. Los humanos se aburren porque están saciados. Este tipo de aburrimiento no viene de la carencia de estímulos, sino de la anulación por la sociedad. Cualquier sociedad también desactiva el sistema de deseos. No solo nos aburrimos faltos de preocupaciones, faltos de aventuras y peligros, faltos de problemas, sino que también nos aburrimos faltos de angustia. Un futuro sin riesgos ni azares, una carrera segura, una vida cotidiana exenta de tensión, donde figura entre las condiciones más habituales el aburrimiento, fruto de la triste falta de curiosidad. La humanidad ha buscado siempre modos de divertirse. Es de suponer que siempre ha estado aburrida. Lo contrario del aburrimiento sería cualquier experiencia que ocupara la mente, aunque fuera desagradable. La diversión no parece designar un sentimiento, designa el efecto de divertirse. Es lo que distrae y entretiene. Distraer, como también divertir, significa apartar la atención de alguien de una cosa, un pensamiento o una preocupación. Entretener significa distraer a alguien impidiendo que siga su camino, que siga haciendo lo que hacía o que vaya a un sitio o empiece a hacer otra cosa. Alivia la plomiza percepción del tiempo que tiene el aburrido. La diversión es una distracción del trabajo, una relajación, un descanso, un recreo para el desahogo, ya sea corporal o mental, que proporcione recobrar fuerzas para volver a la tarea. No hay verdadera diversión donde falta el interés, el movimiento de las pasiones. La diversión es un mayor grado de entretenimiento que pide y necesita pasión e interés. La alegría, por supuesto, es lo contrario del aburrimiento y por ello el aburrimiento está tan cercano a la tristeza. Espero no haberte aburrido mucho y en el caso de que lo haya logrado, que se te haya activado la creatividad. Recuerda que me puedes seguir en Instagram al_natural_podcast. De este modo estamos en contacto más directo. Y si me escuchas por Spotify, dejar tu comentario de qué te ha parecido este episodio justo abajo. Un saludo. Gracias por acompañarme. Recuerda que las emociones son una parte esencial de nuestra humanidad. Tus emociones son valiosas y merecen ser atendidas. Nos vemos en el próximo episodio de Emociones al Natural.